MX, Monitor MBS, se transmite en la zona metropolitana del Valle de México, en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en Internet, el auditorio del mundo se entera de la información más relevante a través de www.monitor.com.mx. Grupo Monitor, una empresa con todos estos medios a su servicio. Si buscas un estupendo lugar donde comer al sur de la ciudad, Restaurante Los Almendros San Jerónimo, con delicias yucatecas. Nunca fue más fácil llegar con sus rápidos accesos. Restaurante Los Almendros, Avenida San Jerónimo 720, 5681-6091. Es CMR. 52MX, vamos más lejos para estar más cerca. Iniciamos en Nueva Jersey, California, Florida, Illinois, Texas, Colorado, Nuevo México, Connecticut, Indiana y seguiremos creciendo. 52MX, un canal para mexicanos en México y Estados Unidos. Estamos más cerca. Más TV, Cablevisión, Sky y sistemas de cable en México y Estados Unidos. Llantas Bridgestone lleva toda la innovación tecnológica de las piezas Champ Car a tu auto o camioneta. Comprueba por qué Bridgestone es confort y seguridad al manejar. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 400 centros de servicio y en bridgestone.com.mx. Bridgestone, Passion for Excellence. La voz que México escucha. José Gutiérrez Vivó. De la mañana con 32 minutos, 17 grados Celsius el termómetro. Seguramente afuera ya comienzan a sentirse los primeros efectos del calor en este sábado 3 de diciembre del año 2005. Maestro Rigo Cohen, bienvenido. Me da mucho gusto que usted con nosotros. Muy bien hallado, mi querido José Luis. Y en cuanto a mi amable auditorio, muy buenos días. Maestro, el señor Víctor de la Parra nos llama de Santa María Nonualco, en Álvaro Obregón. ¿De dónde proviene el dicho, mató víbora en viernes? Y esa es una cosa que seguramente el señor que me lo pregunta no ha oído lo suficiente redención de significados, porque varias veces me he confesado que nunca he podido averiguar el origen de ese dicho. Lo que es un hecho es que quiere decir que a alguien le salieron bien las cosas. Y cuando le salieron bien las cosas, dicen, maté víbora en viernes. Sí, pero no me preguntan el significado, porque eso creo que todo el mundo lo sabe. Lo que me preguntan es el origen, y en realidad no tengo la menor idea. El señor Gonzalo Roa Gómez de la Nueva Anzures, maestro, ¿cómo es correcto decir quizá o quizás? Añade, en el libro 63 vienen escritas ambas. Bueno, en realidad, la palabra quizás con S, es simplemente la adición de una S eufónica cuando la palabra que sigue comienza con vocal. Para evitar el hiato de la A con la vocal que comienza la palabra que sigue, entonces le agregan a quizá una S y así ya no hay facilidad de pronunciación. Así que esa es una S eufónica que no altera para nada el significado de la frase en la cual esté utilizado utilizada la palabra quizá, ¿verdad? Que por lo demás es una especie como de pregunta que se hace el que está hablando, porque significa quién sabe, quizá, quizás. Entonces el significado es quién sabe, y la S es eufónica porque basta con decir quizá, pero si la palabra que sigue comienza con vocal, para evitar el hiato se le agrega una S simplemente para que no disuene en el hilo de la conversación. De hecho, el diccionario de la Real Academia reconoce a quizá y también reconoce a quizás.
pero lo pone como equivalente. Sí, aquí tengo, por ejemplo, quizá, en su forma simple. Dice, denota la posibilidad de que ocurra o sea cierto lo que se expresa. Quizá llueva mañana, quizá sea verdad lo que dice, quizá trataron de engañarme. Pero también lo pone como quizás. Dice, adverbio duda, quizá. Duda, simplemente. Por eso equivale. Sí. Bueno, Sí. ahora fíjate, si que tú como en todos los ejemplos que pone, puedes sustituirlo por quién sabe. ¿Quién sabe si esto? ¿Quién sabe si ¿Quién sabe si llueva mañana? Etcétera, etcétera. Y es que es una forma que es lo que significa en un primer romance, ¿verdad? Y en italiano, así se dice exactamente, quizá, quién sabe. El señor José Catalán de San Lucas en Coyoacán. Maestro, ¿cuál es el significado de non plus ultra? Bueno, así literalmente es no más allá. Pero tiene un significado histórico, ¿verdad? Las columnas de Hércules, que así se llamaron, eran precisamente los dos lados de lo que ahora es el estrecho de Gibraltar, que queda por el lado de África, queda los Altai, Atlas, los del Atlas. Y del otro lado está precisamente el Peñón, ¿verdad? Así que son dos prominencias que están exactamente a lo que podríamos llamar la salida del Mediterráneo. Cuando los barcos no se atrevían a ir más allá del Mediterráneo, a las columnas de Hércules les pusieron no más allá. Y precisamente los grandes navegantes que se atrevieron, pues lo hacían bordeando costas, ¿verdad? Costeando. Pero el que se atrevió a ir mucho más allá fue precisamente Colón. Y pues por eso la corona española, ¿verdad? Al dicho non plus ultra le quitó el non, y entonces pone las columnas de Hércules y dice plus ultra, es decir, la corona española sí llegó más allá. Es muy interesante la historia de ese punto, ¿verdad? Y actualmente se aplica, como lo señala el propio diccionario, para ponderar algo, exagerándolo y levantándolo a lo más que puede llegar. Eso me recuerda a un individuo que sustituía el non plus ultra por el non pelustra. Sí. Ahora cuando se dice que un individuo es el non plus ultra de esto, quiere decir que es el tope, que no hay nada más allá que él. Es una manera de... es un lenguaje figurado. Es una chucha cuerera, dirían algunos. Ándale. El señor Roberto Andrade Echauri, maestro de Ciudad Jardín en Coyoacán. Sí. Maestro, le recuerdo que en el caso de bendecir, la irregularidad está en el participio, y por eso decimos he bendecido y no he bendicho. Sí, no, y además también en el imperativo, ¿verdad? Tenemos di, y por eso en bendecir se dice, ¿verdad? Así que, maestro, voy a aprovechar la oportunidad para decirle que tengo sus libros, sus 3 manuales sobre todo, los tengo no de cabecera, porque en la cama me quiero olvidar de ciertas cosas, ¿verdad? Pero sí, son mis libros, los libros de usted son de escritorio para mí, ¿verdad? Muchísimas gracias por la aclaración, por el recuerdo, ¿verdad? Y muchas veces yo me hago bolas y sé que efectivamente el verbo cambia, pero no recuerdo en qué voces es donde están los cambios. La señora María Hernández nos llama desde Yurecuaro, Michoacán. Maestro, qué bueno, gracias, doña María.
desea saber dónde nació y qué estudios tiene el maestro Arrigo Cohen. Bueno, nací en un lugar de Italia que se llama Pavía. Es una ciudad histórica. Lo más importante que ha sucedido en Pavía fue que allí se dio la batalla en que las huestes de Carlos V dieron la batalla definitiva contra las de Francisco I de Francia. Por consiguiente, ahí cambió la fase de la historia. La ciudad por sí misma valía históricamente porque fue durante el dominio visigótico, sobre todo con el rey Albuino, fue la capital de la Lombardía, ¿verdad? Entonces, es una ciudad muy importante, ¿verdad? Hay una gran universidad allí para extranjeros y además también hay, pues, entre otros edificios importantes, hay una cartuja pues, también, vaya, como quien dice, es un tesorito de ciudad. Entonces ahí nací. En cuanto a mis estudios, ¿qué estudios tengo? Tengo mi primaria, una carrera técnica que no requería más que el antecedente de primaria para poder llegar a tener pues yo creo que en aquel entonces sería, no sé si era diplomado o qué, de perito bancario, ¿verdad? Y después refrendé esos estudios para hacer el bachillerato que exigía la libre de derecho. Por consiguiente, para la libre de derecho sí soy bachiller, ¿verdad? Y desde luego ya después agregué, pues digamos, con estudios personales, pues he agregado lo que considero necesario para considerarme pues un profesional de la lingüística. La señora Carmen Tenorio López de San Pedro de los Pinos. Maestro, ¿qué significa la palabra inimputable? Bueno, inimputable. Eso es muy fácil de averiguar. Las palabras que en este caso comienzan con in significan no. Así que inimputable es que no se puede imputar, ¿verdad? Cuando pensamos que vamos a imputarle a alguien un cierto, pues digamos, una cierta acción, una cierta causa, podemos encontrar argumentos para poder imputárselo, pero muchas veces al no encontrar manera de imputarle a una persona una culpa, por ejemplo, entonces es algo inimputable a fulano. Eso es, sencillamente, es lo contrario de imputable. La señora Ana Lilia Rojas de Fuentes de San José, en Villa Nicolás Romero. Maestro, muchas felicidades, lo admiro mucho. Bueno, pues, muy agradecido por las felicidades. En cuanto a su admiración, espero poder seguir mereciéndola, ¿verdad? Y la felicidad, pues, se la correspondo. El niño Saúl Vilchis Hernández de San Miguel Jico, en Valle de Chalco, Solidaridad. Maestro, ¿qué significa la palabra uñame? Ah, caray. Mire, siempre he suplicado que me pongan contexto y sobre todo el mayor contexto que se pueda, porque una palabra como esta, ¿verdad?, suena, por ejemplo, a Aymara porque conozco la palabra ñame, que es un alimento por allá por Sudamérica, en fin, pero uñame, no. Por favor, pónganme, cada vez que me pregunten una palabra suelta y no sepan el significado, pónganmela en dónde está utilizada, con el mayor número de datos, ¿verdad? Si el libro es, por ejemplo, sudamericano, si el libro es español, si es una traducción, en fin, y desde luego el párrafo más grande en donde pueda yo colegir
¿Qué es lo que puede querer decir? El señor Daniel González Granados, del centro de Xonacatlán, en el Estado de México. Maestro, ¿cómo se le dice a una persona que va saliendo de una enfermedad? ¿Ya se compuso, ya mejoró o ya salió de su convalecencia? Bueno, un momento. Si va saliendo de una enfermedad, ya está en convalecencia, pero todavía no sale de la convalecencia. Ahora, ya va saliendo, pues es una manera muy, pues digamos, muy vaga, decir, pero ya cuando dice de su enfermedad o de una enfermedad, pues entonces ya estamos en un sinónimo de ya convalece, ¿verdad? Y el otro, por ejemplo, ya se compuso, también es demasiado vago, se compuso, que andaba descompuesto, ¿verdad? Así que en realidad prefiero, ¿verdad?, está convaleciente. Ahora, si ya salió de su convalecencia, no, ya está absolutamente curado. Basta de decir, ya se curó, ya salió de la convalecencia, ¿verdad? Es decir, ya salió de los cuidados que se le dan para atender a su enfermedad. Eso es todo. Entonces es primero estar enfermo, tener enfermedad. Sí. Tomo el tratamiento y, como todavía no he mejorado, estoy convaleciendo. Nada más. Bueno, un momento. Una cosa es, voy mejorando, estoy convaleciendo. Voy mejorando, estoy convaleciendo. Sí. Sobre todo, el gerundio implica algo que está durando. Que es constante. Sí. Entonces, voy convaleciendo, estoy en curso de convalecencia. Ahora, convalecencia es ir recobrándose, ¿verdad? Y no puede ser mejora, porque no implica un estado previo bueno, sino sencillamente recuperación del estado normal. Estamos, ya quedó claro. Sí, ya quedó claro. La convalecencia nos va a llevar a un estado de normalidad, de habitualidad. Y ya cuando mejoré por completo, pues ya, es simple y sencillamente, ya estoy otra vez en buenas condiciones de salud. Sí, ya sabe, como quien dice, al puro pelícano. La señora Elena Reyes, de San Juan de Aragón. Maestro, ¿qué significado tiene el nombre Arisbet? Bueno, en primer lugar, se me hace que esta persona no ha oído frecuentemente redención de significados, porque con frecuencia digo que no damos orígenes de nombres propios de persona. Por consiguiente, pues además hay nombres que parecen compuestos de otros nombres, ¿verdad? La fisonomía de Arisbet puede ser griega, puede ser también hebrea, así que pero no doy nombres, significados de nombres propios, porque tardaría demasiado le quitaría demasiado tiempo a otro tipo de consultas. La señora Alma Rosa Ramírez, el verbo venir en tiempo pasado es viniste o veniste. Sí. En tiempo pasado siempre comienza con vi. Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron, ¿verdad? Y veniste no existe, ¿verdad? Porque el presente es vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. El señor José Juárez Cervantes, maestro de la colonia Hipódromo en la delegación Cuauhtémoc. Maestro, la diferencia de decir y predecir se encuentran en futuro y pospretérito. Y también nos dice el señor José Juárez, siempre he pensado que es incorrecto decir presidenta, porque si no habría que aceptar palabras como excelenta, pendienta, etcétera. ¿Me podría indicar en qué me equivoco? Bueno, desde luego en la primera parte muchas gracias, pero ya el maestro Echaurri nos hizo el favor de aclararlo perfectamente. De todas maneras, pues, muchas gracias por recordarme las voces en las cuales predecir
lo mismo que volver a decir, etcétera, difieren del modelo. Ahora, en cuanto a eso de que habría de aceptar las palabras como excelente, no, porque no cualquier participio activo que termina en ante, ente, oyente, ¿verdad? Admite el ser, es decir, la feminización. Pero, por ejemplo, presidenta sí, desde luego. Y ahora, cuando se refiere precisamente a un ejercicio de algo, como por ejemplo de servir, una sirviente puede ser una sirvienta, ¿verdad? Sobre todo, si alguien está ejerciendo una determinada actividad, entonces es cuando puede poderse el que la está ejerciendo masculino y femenino y darle la terminación enta. Pero como excelente, por ejemplo, ¿verdad? Es exceler. Nadie tiene un cargo de excelente. Si hubiera el cargo pero en ese caso se dice su excelencia fulano, ¿verdad? Pero ahí ya no se usa el femenino del participio pasivo, digo activo. El femenino de participio activo es cuando hay una actividad determinada que ya sea que la ejerza y también hay algunos que son común de dos, por ejemplo, representante, ¿verdad? Como no termina también el femenino puede ser femenino, y entonces él o la representante, ¿verdad? No se dice la representanta. Ni el representanto, ni el excelento. Sí, no por eso. Pero tenemos exactamente la idea es que el participio pasivo, digo activo, que es el que termina en ante, ente, oyente, si es el ejercicio de algo, toma el masculino o femenino de aquel que lo está ejerciendo. La señora Lourdes Cartas, maestro de Pedregal de Carrasco, ¿es correcto decir un atentado cuando ya ha ocurrido el ataque? Bueno, yo creo que ahí la duda está en que en la palabra atentado tiene un parecido, es semejante a algo que, como por ejemplo intento, ¿verdad? Entonces se presta al equívoco de que un atentado, que es un delito, ¿verdad?, esté simplemente en grado de intento. No, un atentado, el hecho de atentar ya es un delito por sí mismo. No es cuestión de intentar atentar, no. Exactamente, se trata de que ya el atentado es el desacato de una determinada ley, o de plano el cometer una ofensa a alguien, ¿verdad?, causar un determinado daño. Por consiguiente, por más que se parezca la palabra atentado de intento a intención, no tiene nada que ver. El atentado ya por sí mismo es el delito consumado. Aquí el diccionario lo considera como, en primer lugar, cuerdo, prudente o moderado. Luego, pero eso viene de atento. Sí. Ese viene de atento. No, pero de hecho lo marca como desuso. Así es que la definición vigente es agresión o desacato grave a la autoridad u ofensa a un principio u orden que se considera recto. Es lo que dije ya en ¿verdad? Es una falta de acatamiento a una autoridad, o si no, un daño causado a otra persona.
En la señora Andrea Espinosa Gómez, maestro de la colonia Lindavista, ¿cómo es correcto decir Charbel o Charbel, refiriéndose al monje, al santo? Bueno, nunca he oído que haya digamos, una orden monacal que suene más o menos como Charbel o Charbel. Hágame el favor de decirme en qué contexto lo leyó, porque en realidad, pues sé lo que es si es un cargo monacal, estaría entre los, pues digamos, el ecónomo, en fin. Ahora, si es un grado, pues nunca lo he oído. Por favor, en estos casos, siempre pónganme el máximo de contexto posible, porque esa palabra, francamente, no me suena por ningún lado para buscarle, ni aún con el dato de que se trata de un monje. Es un santo, San Charbel, es muy socorrido por las personas que están en un nombre propio. Sí, es un nombre propio. Es un nombre propio. No, pues en ese caso... Es un monje, no recuerdo su origen, yo lo leí en una estampa precisamente dedicada a San Charbel, yo así lo conozco como San Charbel. Es un monje, tengo entendido que es de origen francés. Bueno, si es un nombre propio, bueno, precisamente el hecho de comenzar con Char, ¿verdad? Pero no, en ese caso entra en la cuestión, si es un nombre propio, no damos orígenes de nombre propio. Sí, y reitero, tengo entendido que es San Charbel, así lo han mencionado. La señora Margarita, sí, maestro. Ya si tienes la seguridad de que es un monje francés, entonces siempre es seguramente que es Charbel, porque en francés todas las palabras son agudas. La señora Margarita Carolina Pérez, de la colonia Unión de Guadalupe, en Chalco. Maestro, ¿qué significa la palabra eliete? Le dijeron que era una palabra francesa y supuestamente quería decir flor. Bueno, la que más me suena de las palabras francesas que parezca a eliete sería elite, ¿verdad? Que sería la elegida. Ahora, tengo entendido que alguna vez oí en mi remotísima juventud que había una flor así precisamente, que era la eliette en francés, pero no sé a qué flor se correspondía, pero desde luego no creo que haya que sea palabra española. Fíjese que aquí Jorge me está haciendo favor de localizar la historia precisamente de este monje de San Charbel. Aquí en esta página de internet que me está desplegando es San Charbel Makhlouf. Sí, nacido en 1828, muerto en 1898. Entonces no es francés. No es francés. Ah, claro. Ermitaño del rito maronita y primer santo oriental canonizado por la sede apostólica desde el siglo XIII. Gran amante de la Eucaristía y de la Virgen Santísima. Ejemplo de vida consagrada y de ermitaño. Y aquí viene un poco de historia de San Charbel. Breve historia de San Charbel. Nació en el pueblo de Beca Carfa. ¿En dónde? En el Líbano. En el Líbano. No. Bueno, pues sí, por eso entonces no es francés. No es francés. Beca Cafra, a 140 kilómetros del Líbano, de Beirut, debe ser la capital libanesa, el 8 de mayo de 1828. Era el quinto hijo de una piadosa familia campesina, etcétera, etcétera. Pero es oriental, es libanés. Vaya, pues. Bueno, la profesora Vázquez nos llama de la colonia Casas Alemán. Maestro, ¿cómo define usted el concepto de guerra santa? Pues muy fácil. Es cualquier conflicto que se llega a las armas, pero en el cual se pone como pretexto, ¿verdad?,
la cuestión de los de la diferencia de religiones. Eso es muy fácil. Cuando para un conflicto que llegue precisamente a ser un conflicto armado, para poderse llamar guerra, si el pretexto es recobrar un lugar sagrado para una religión que está en manos de otra religión y todo eso, siempre cuando el pretexto es una religión, entonces se dice que es una guerra santa. La señora María Name, de la colonia El Pedregal. Maestro, los apodos se escriben con mayúscula y deseo saber si el artículo que antecede a dicha mención también debe ir con letras altas. Por ejemplo, el mochaorejas. Bueno, eso ya depende de cómo esté en el hilo del... Sí, en el apodo, ¿verdad?, implica el artículo, entonces siempre sí se le pone, ¿verdad? Pero si el apodo no implica el artículo, la mayúscula comienza con el apodo mismo, ¿verdad? Ahora, es como sucede como con un local, es decir, un locativo, por ejemplo, la República de El Salvador implica en el nombre el artículo. Por consiguiente, es El con mayúscula y Salvador con mayúscula, ¿verdad? Entonces, la regla es la misma, ¿verdad? Si el artículo, ¿verdad?, está implicado en el apodo, entonces sí comienza con mayúscula en el artículo mismo. Si no, sencillamente el artículo se pone con minúscula, ¿verdad? Y desde luego ya después el apodo, pues sí, se puede escribir con mayúscula. Uh-huh. No solamente se puede, sino que si ya como pasa a ser una especie de nombre equivale a otro nombre, un heterónimo, ¿verdad?, pues efectivamente se puede poner con mayúscula. La señora Minerva Robles, de la colonia Doctores. Maestro, ¿qué quiere decir la palabra ñáñara? Se utiliza para referirnos a un sentimiento de miedo o extrañeza. Bueno, en realidad, cuando ese sentimiento no importa si es por temor o si es por extrañeza, ¿verdad? Sí, se puede usar la palabra ñáñara. Es una extensión a la parte, digamos, figurada de un sentido que tenemos en el tacto. Cuando nos hacen, por ejemplo, una caricia con un pelo de la cabeza de otra persona, eso, y el contacto de un cabello o es tan tenue en nuestra piel que apenas si lo sentimos, eso es una ñáñara, que muchas veces hasta da como escalofrío, dice, una especie de calofrío, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en una determinada situación y la situación es delicada y nosotros empezamos a sospechar que allí hay algo, pues no muy derecho, o que se puede ir por algo que da una sensación de extrañeza o de miedo, entonces por extensión de la parte táctil, por esa sensación áptica que nos da un contacto muy delicado, por extensión de eso nos referimos también a una situación. Así que yo a esto no le entro porque pues me da ñáñaras, como quien dice, lo siento,
como que me voy a meter en un lío. Yo estoy mucho más de acuerdo con estas dos explicaciones que usted da, maestro, que con la academia. Según la academia, ñáñara en México significa pereza. Nunca lo he oído. Ni yo tampoco. Usted lo señaló con mucho tino. Esa sensación que da, esa caricia, ese contacto, dan ñañaritas. Y también enfrentar una situación a la que uno le tiene temor, sí. También, yo no le entro porque siento así como que ñañaras, ¿no? Bueno, pues sí. Y ahí lo ponen como marca pereza. de mexicanismo. Sí, mexicanismo, Honduras y México. ¿Quién sabe quién quién sabe quién le habrá dado a la academia? Porque estoy casi seguro de que no ha sido la mexicana la que le dio esa, porque ahora a mí me falta desde luego un documento muy importante que no he podido conseguir, que es el diccionario del español hablado en México del maestro de Lara. Ahí puede que sí esté esa, pero quién sabe en qué lugar de la República esté averiguado eso. Pero a lo menos, y conste que he vivido el lenguaje hablado en México. Sí, aquí en el centro de la República Mexicana, ñáñaras es eso que usted escribió, esa sensación. Pues maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya sabes que como siempre, ¿verdad? Yo soy el agradecido a Monitor, a ti y a los productores, ¿verdad? También, y que estoy seguro de que te unes a mí para desearle a nuestro amable auditorio una feliz transición de semana. Claro que sí. Muchas gracias al maestro Arrigo Cohen. 10 de la mañana con 7 minutos, la temperatura 18 grados Celsius. Para quien ingresa en estos momentos a la zona de Canal de Miramontes, le quiero recomendar que tenga mucha precaución. Exactamente a un costado de la subdelegación de Tlalpan, que se ubica casi el cruce con el anillo periférico, hace algunos minutos en un vehículo Honda Accord en color verde. Perdieron el control y se impactaron contra uno de los pilares de concreto que se ubican en este punto. La circulación tiende a ser un poco más favorable y a este lugar llegaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para atender a dos jóvenes que se encontraban ligeramente lesionados. La carga vehicular comienza a complicarse sobre Canal de Miramontes. Mucha gente acude a los centros comerciales que se ubican en este perímetro. Hay que manejar con mucho cuidado entre la calzada de las Bombas y prácticamente la zona de Acoxpa. Hasta aquí mi información. Ahórrese un buen pico en el seguro de su auto. Marque el 5488 3 veces. Hola, buen conductor. Soy tu águila de la guarda. Antes de renovar el seguro de tu auto, búscame. Mis descuentos y promociones te sorprenderán. Para ahorrar, hay que llamar. 5488 3 veces o elaguila.com.mx. Tenga precaución si usted utiliza el eje central. Le comento que en la zona del primer cuadro comienza a incrementarse ya de manera importante el tránsito, y aunque no generan problemas mayores como para pensar en alternativas, sí tenemos lentitud ya en diversos cruces. Aunado a esto, a la altura de Plaza Garibaldi, en este momento avanza una peregrinación bastante grande. Son comerciantes de la colonia obrera que van hacia la Basílica de Guadalupe. Te sugiero tómelo en cuenta para que evite complicaciones y sobre todo evite utilizar los carriles de extrema derecha. Asimismo le puedo informar, comienza también la actividad comercial en la zona del primer cuadro capitalino, el centro histórico, una gran cantidad de personas las que ya comienzan a darse cita aquí en estas inmediaciones. Por favor, conduzca con mucha precaución. Seguimos pendientes. ¿Cuál es el seguro para auto que le da la más amplia cobertura? El Águila, por supuesto. Así es, buen conductor. Como tu águila de la guarda, mi protección es total. Además, premio tu lealtad otorgándote un cupón de descuento en cada renovación. Para ahorrar, hay que llamar 5488 3 veces o elaguila.com.mx. El Águila Compañía de Seguros, su águila de la guarda, presentó el reporte de Monitor Vial. Monitor informa. Este es un mensaje de advertencia sobre llamadas que provengan de algún reclusorio del Estado de México o del Distrito Federal. Esta es una llamada proveniente del reclusorio norte. Si acepta la llamada, marque 1. Si no acepta, cuelgue ahora. Téngalo presente. Monitor. Desde la capital de la República Mexicana, escucha usted XHMBS
Monitor MBS. En el 102.5 FM. Con 120.000 watts de potencia. En todo el país a través de la cadena nacional. Monitor MBS. Y en todo el mundo en audio digital. Vía Internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El gobierno del Distrito Federal entregó su proyecto de presupuesto para el 2006 a la Asamblea Legislativa, donde estima erogar 89.466 millones de pesos, lo que implica un incremento de 8.7% respecto de lo ejercido en este año. El oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, Octavio Romero Oropesa, acusó a las cadenas de tiendas de autoservicio de haberse puesto de acuerdo para no participar en la licitación pública de vales de despensa para los trabajadores de la administración capitalina, por lo que comprometen las finanzas del gobierno local y de facto las constituye en un monopolio. El director general de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas Capitalina, Edgar Amador, señaló que de haber optado por los bancos y las tiendas de autoservicio para ofrecer mayores alternativas de pago de impuestos a los ciudadanos, ha rendido beneficios al gobierno, ya que el costo que les cubre por ese servicio es de apenas 0.2% del total de los impuestos que recauda al año. Con la finalidad de combatir los delitos que aumentan durante las fiestas de fin de año, las autoridades de gobierno capitalino pusieron en marcha ayer el operativo Navidad 2005. De acuerdo con el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Batis Vázquez, los delitos a combatir son el asalto a cuentavientes y transeúntes, los homicidios culposos provocados por accidentes automovilísticos en los que está involucrado el factor alcohol y el robo a casas habitación. Al menos 9 toneladas de peces muertos fueron retiradas este fin de semana del margen del lago de Guadalupe, que enfrenta grave problema de contaminación debido a la descarga de aguas residuales de los municipios de Nicolás Romero, Girotzingo, Isidro Fabela, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli. Vecinos de Álvaro Obregón y Coyoacán lograron que los diputados locales desistieran de su intención de someter a consideración del Pleno los programas parciales de desarrollo de ambas demarcaciones, mientras no se llegue a un acuerdo con ellos, por lo que se instalarán del 7 al 19 de diciembre, una vez más, mesas de trabajo. Hasta aquí la información más importante de la semana en materia metropolitana. Para quien ingresa en estos momentos a la zona del canal de Miramontes con dirección hacia Pachuca, va a encontrar tránsito aceptable. Han mejorado las condiciones viales. Lo mismo en el sentido opuesto, podrá avanzar hacia Escuela Naval Militar. Le quiero recordar que, bueno, tenemos ya algo de carga vehicular en el perímetro de los centros comerciales. Lo que se refiere